México ha sido marcado por varias tragedias que lo han afectado de una u otra manera. Muchos de ellos son recordados por su magnitud y la muerte que dejaron a su paso. Algunas de estas historias tal vez las conozcas y otras no, pero simplemente el escucharlas te deja sin palabras, porque casos así te provocan muchos sentimientos encontrados, pues hasta hoy no han sido esclarecidos como debiera ser y sencillamente jamás sabremos qué ocurrió. Muchos lo conocen como el Chernóbil mexicano, pero no precisamente porque ocurriera un desastre nuclear, como sucedió en Rusia, sino porque por días se propagó un material radiactivo, que afectó la salud de personas que jamás imaginaron que estaban conviviendo con esto. Todo inició en 1977, cuando el médico Abelardo Lemus y sus socios del Centro Médico de Especialidades compraron sin los permisos necesarios una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 por la cantidad de $17,000. Pero algo no estaba contemplado. El nosocomio no contaba con personal especializado para operar dicha máquina, de tal manera que terminó arrumbada durante 6 años en una bodega del lugar. La máquina de unos 100 kilogramos, al no ser operada por nadie, no implicaba ningún peligro. Sin embargo, el 6 de diciembre de 1983, la historia tomaría un rumbo diferente, cuando Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández robaron la máquina para venderla como chatarra. Los amigos no sabían a qué se enfrentaban aquel día, pues comenzaron a desmontarla poco a poco hasta llegar al corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que albergaba unos 6,000 balines de 1 milímetro de diámetro, con material altamente radiactivo. De acuerdo con la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, los amigos que llevaban el artefacto en una pick-up jamás notaron que la máquina llevaba una abertura de donde salían cientos de bolitas metálicas, así que ya te imaginarás la magnitud del problema. Este peligroso material se dispersó por distintos puntos de la ciudad, y por así decirlo, se adhirió tal y como si fuera un imán a distintos metales, los cuales terminaron convertidos en productos de acero, que posteriormente se enviaron para que fueran fundidos y reutilizados en otros objetos. Los productos fueron utilizados en 5,000 toneladas de varilla corrugada para una planta de Chihuahua y para crear pedestales de mesa para la empresa Falcon, los cuales distribuían mesas para distintos restaurantes en Torreón, Guadalajara y los Estados Unidos. Lamentablemente, la contaminación se detectó hasta el 16 de enero de 1984, cuando esta producción ya había sido utilizada por miles de personas que hasta ese momento desconocían lo que podría afectar en su salud. De hecho, se dieron cuenta que el material estaba contaminado porque un camión que transportaba varillas corrugadas pasó cerca del Laboratorio Científico de Los Álamos, en Nuevo México, lo que activó los sensores automáticos de radiación. De otra manera, habría sido imposible el saber que el material era peligroso. Como resultado, el gobierno estadounidense detuvo todos los camiones que vinieran de México, sobrevoló el perímetro en que los camiones habían transitado y, al percatarse que había actividad radioactiva, inició con un protocolo estricto para retirar este material de todos los lugares en que se había adquirido. Pero caso contrario ocurrió en México, ya que en febrero de ese año, las autoridades informaron que al menos unas 200 personas tenían altas dosis de cobalto 60 en su cuerpo. Estar expuesto al cobalto 60 puede causar quemaduras y enfermedades degenerativas, pero si llegara a incrustarse en tejidos como el hígado, riñones y los huesos, puede causar cáncer, enfermedad que desafortunadamente padeció un constructor en Sinaloa al estar en contacto con la varilla corrugada. Después de saber este caso, fueron demolidas 109 casas construidas con este material. El gobierno calculó que 10 personas murieron a causa de esto, pero tiempo después los medios especularon que se habían escondido los números reales para evitar que la población cayera en pánico. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos.
tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Han pasado décadas desde el terrible terremoto que azotó al Valle de México el 19 de septiembre de 1985 y que acabó con la vida de más de 3,000 personas. A las 7:19 de la mañana se sintieron los primeros movimientos telúricos y tras 2 minutos de duración, la ciudad quedó así. El terremoto permitió ver las entrañas del entonces Distrito Federal, mismas que nadie imaginaba que existían. La mañana del 20 de septiembre, el panorama era desolador. Los escombros necesitaban ser removidos inmediatamente y se necesitaban más manos para sacar a las personas que aún estaban sepultadas. Así que ese día algunos reporteros dejaron micrófonos y profesión para dedicarse únicamente a rescatar vidas. Pero durante su labor de rescate, se hizo presente el terror al ver unos cadáveres que quedaron bajo el derrumbado edificio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con signos de tortura. Los cuerpos de las víctimas estaban maniatados por la espalda, amordazados, desnudos y con golpes en gran parte del cuerpo. Algunos de los cuerpos sin vida que fueron reconocidos pertenecían al penalista desaparecido Saúl Ocampo y al estudiante de contaduría de la UNAM, Ismael Jiménez Pérez. También descubrieron a 10 cadáveres con los mismos signos de tortura, identificados como ciudadanos colombianos, que habían sido detenidos y puestos a disposición de la Procuraduría por delitos de asalto a bancos y comercios. Estos hechos sacaron a la luz el rumor que tanto se propagaba sobre las prácticas de tortura que había en la Procuraduría Capitalina, las cuales se realizaban en sótanos. De acuerdo con el diario 1+1, varios agentes admitieron que se llevaban a cabo actos de detención arbitraria y tortura, además de afirmar que se rentaban cuartos de hoteles que estaban cerca de la Procuraduría para realizar diferentes torturas a los acusados. Tanto la procuradora como el subprocurador trataron de negar la evidencia y se lo adjudicaron a los estragos del terremoto. Pero si había una pregunta que se cuestionaban hasta el cansancio, es por qué estaban atados de manos y pies. Hasta ahora no se ha esclarecido nada de este caso, pero así como aquel día se notó la solidaridad y la unión del pueblo, dejó ver la otra cara de la autoridad que nadie conocía. El 4 de septiembre de 1969 fue inaugurado el primer tramo de la red de sistema de transporte colectivo, para ser más precisa, la línea que recorría de Zaragoza hasta Chapultepec. Este medio, al ser rápido, seguro y funcional, se convirtió en el más utilizado por los mexicanos. Así que gracias a la demanda, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró la línea 2 con un recorrido que abarcaría de Tasqueña a Pino Suárez. Pero lamentablemente esta modernidad se convirtió en una tragedia que quebrantaría la seguridad de los capitalinos. Los residentes de la ciudad aguardaban en la estación Viaducto el vagón número 8 que los llevaría a su destino. Cuando este llegó a la estación, los usuarios comenzaron a entrar. Algunos se apresuraron pues el tiempo ya estaba encima, y otros más caminaron en calma confiados que todo estaba a su favor. Las puertas se cerraron, y esperaron unos segundos antes de partir a la siguiente estación. Dentro del vagón, habían aproximadamente 140 personas, mismas que se dirigían a diferentes puntos de la ciudad, pero desafortunadamente muchos de ellos no lograrían su cometido, ya que a una velocidad impresionante de 70 km/h se dirigía otro convoy, el cual era conducido por Carlos Fernández Sánchez, quien no pudo detenerse a tiempo. Los segundos cambiaron a milésimas, cuando al mirar hacia el frente, notó que ya estaba muy cerca del convoy 8. Carlos trató de frenar de emergencia, pero le fue imposible, y solo se impactó contra él, causando una tragedia que marcó a muchas personas. En total se contabilizaron 31 personas muertas y 70 heridas, incluido el conductor del vagón contrario,
quien murió por politraumatismo causado por el fuerte impacto. En aquel entonces el metro no contaba con un sistema de pilotaje automático, así que el manejar estos vagones era algo nuevo para los conductores que solo tomaban un práctico curso cuando eran contratados para manejarlos. En 5 días las autoridades concluyeron el peritaje y determinaron que Carlos había tenido la culpa, pues se había olvidado de habilitar el sistema de frenos, además de culparlo por no respetar los señalamientos y no prestar atención a su trabajo. Finalmente, Carlos Sánchez fue sentenciado a 14 años en prisión y a pagar una multa de 12.800.000 pesos, pero jamás se supo si esta cantidad fue entregada. Carlos, tiempo después, saldría de prisión por buena conducta. Y si te preguntas dónde quedó el archivo que alberga las investigaciones y declaraciones de los testigos, te informo que este fue desechado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, por tanto, este caso se cerró. Minutos antes de las 6 de la mañana, los residentes de los alrededores de la capital se despertaron con un cielo anaranjado que formaba unas nubes muy extrañas. Muchos creían que esto se debía a los primeros rayos del sol, pero en realidad se trataba de una tragedia que estaba sucediendo en tiempo real, causando estragos en una población pequeña. Era aún muy temprano y Margarita Hernández, un habitante de este lugar, cuya fundación data desde tiempos prehistóricos, dejó a sus hijos dormidos para salir a comprar un poco de leche. Ya una vez en el establecimiento aguardó hasta que le tocara su turno. De repente se creó un largo silencio, y Margarita solo pudo sentir un intenso calor recorriendo todo su cuerpo. Muchos se quedaron inmóviles pues no sabían qué ocurría, sino hasta que unas personas comenzaron a correr antes de que fueran alcanzados por las imponentes llamas que consumía todo a su paso. San Juanico, como también era conocido, ardía por doquier. Las casas hechas de asbesto con techos de lámina se deshacían completamente, producto de 11 explosiones continuas que se desataron debido a la ruptura de una tubería que transportaba gas LP, con dirección a la planta de almacenamiento, la cual estaba cerca de los tanques compuestos por 6 esferas y 48 cilindros, justamente los que tienes frente a ti. Las esferas, citaban los pobladores, era una bomba de tiempo, pues una noche anterior habían reportado que el pueblo olía a gas y que esto provenía de las esferas, pero las autoridades no hicieron caso y los dejaron al desamparo. Según reportes, fueron unas 500 personas las que murieron calcinadas, y de otras más no encontraron más que restos. Incluso uno de los bomberos que sirvieron en la labor de rescate hallaron siluetas de cenizas en algunas camas que mostraban que muchos habían muerto mientras dormían. Y precisamente esto le ocurrió a uno de los hijos de Margarita Hernández, de quien jamás se pudieron encontrar sus restos. Margarita, al igual que otras personas, tuvo que ser llevada al hospital más cercano, pues las quemaduras de 3er grado la habían afectado seriamente. Se estima que la cantidad de combustible que se quemó fueron 5 millones y que las llamas alcanzaron hasta 1 kilómetro de altura, que podía verse desde las partes más altas de la ciudad. Además, los habitantes que estaban cerca del lugar reportaron un movimiento muy parecido al de un sismo. Incluso el Servicio Sismológico Nacional reportó que los movimientos telúricos abarcaron hasta 50 kilómetros a la redonda. Ese día más de 5.000 personas lo perdieron todo por un error humano, ya que los pobladores expresan que la devastación pudo haberse evitado desde meses atrás, pero no lo tomaron con la seriedad que merecía, pues las tuberías carecían de mantenimiento. Actualmente 6 gaseras, una empresa de químicos peligrosos y una alcoholera operan en el pueblo, además de ductos petroleros de Pemex que atraviesan la zona, la cual carece de seguridad y rutas de evacuación. Y según el presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local, San Juanico es una bomba de tiempo.
Estas 4 historias, que en parte se presentaron por la falta de atención de las autoridades, nos permiten saber hasta dónde puede llegar un país para fortalecer su valentía a través de los años, ante sucesos que pueden quebrantar hasta el más fuerte. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like, compartir y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Todos los viernes podrás encontrar el video en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Si quieres que hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios y pronto lo traeré al canal. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.